Saludos y bendiciones, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Lunes. Esto es lunes, hoy es lunes y tengo la bendición de estar hoy desde el estudio de Revival Church grabando un nuevo episodio. Súper contento de que usted semana tras semana se mantiene conectado con nosotros a través de Apple Podcast, a través de Spotify y YouTube. Y en esta ocasión tengo la bendición de recibir a mi querido amigo, el pastor Juan Carlos Rosa. Bienvenido, pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias por tenerme aquí. Bien contento de poder compartir contigo, de verdad. Yo estoy súper contento de que hayamos encontrado la oportunidad, ¿verdad? Entre las agendas y las dinámicas, pero te agradezco porque desde el primer momento que te hice el acercamiento, ¿verdad? Tuviste a bien decir que sí. Para estar conmigo y tener esta conversación súper interesante. Siempre que yo invito gente a este set, como que comenzamos hablando acerca de la manera en la que nos conocimos. Claro. Y la razón de eso es porque, obviamente, yo... el hecho de yo tener, ¿verdad?, un ministerio y no sé qué, Sí. y mi personalidad hace que yo sea una persona que no publico demasiado las cosas, que yo prefiero disfrutar el momento, la experiencia, las relaciones, más que tener como que toda una dinámica. So, ¿tú te acuerdas cómo llegamos a interactuar la primera vez? ¿Cómo nos conocimos? Pues mira, mano, yo creo que tengo una idea. Yo creo que... yo no estoy seguro. Ajá. Creo que fue un evento o en un lugar hace mucho tiempo. Sí. Recuerdo que una vez llegamos a casi coincidir con una fecha de un evento. De un evento. En Camuy, si no mal recuerdo. Sí, me acuerdo. Eso fue cuando, válgame, hace casi 10 años ya de eso. Y nada, recientemente estuve acá con ustedes. Que fue, by the way, fue de bendición. Yo estaba afuera, yo estaba en Brasil. Sí. Pero la iglesia quedó súper, bueno, a cada rato, pastor. Y el pastor Juan Carlos, ¿cuándo viene? O sea, la gente quedó bien ministrada. Sí. Específicamente creo que porque hay un sonido bastante similar dentro de la retórica de la predicación, del enfoque del mensaje, del enfoque de la iglesia. Obviamente, nosotros en una escala mucho menor, porque esta es una iglesia que existe hace muy poco tiempo. Claro. Pero hay un sabor, un sonido que es bastante similar y por lo menos la gente de la iglesia local le estuvo bien particular el hecho de que suena tan parecido. ¿Cómo es posible que suene tan parecido si nosotros no tenemos una relación ni tan estrecha, ni una relación así como de ministerios o no sé qué? Ajá. Pero sí fue de mucha edificación y, ¿verdad? Yo te agradezco mucho porque a veces como pastor de la iglesia local a uno se le dificulta un poco encontrar un recurso que tenga el sonido de la doctrina, de la visión, y eso a veces es bien difícil. Sí. Aprovecho esa coyuntura, ese pie forzado, para hablar acerca de ti. Ajá. Porque la inmensa mayoría de la gente conoce a Juan Carlos como el adorador. Ajá. Pero en los últimos años, Juan Carlos Rosa ha entrado en unos procesos de Dios bien interesantes. Sí. Que de hecho también me dieron la oportunidad de compartir contigo allá en tu casa. Claro. Y vivimos un tiempo maravilloso. En el evento de jóvenes. Cierto, y vivimos un tiempo maravilloso. Pero mucha gente no conoce al pastor Juan Carlos Rosa. Entonces yo quiero que hablemos un poquito acerca de esa transición. ¿Cómo se te da esta transición de pastorear? ¿Cómo te reconcilias tú con la voluntad de Dios y dices, bueno, ok, vamos a hacer la manera en que lo estás diciendo de la manera perfecta? So, vamos a hablar de eso, cuéntame. Pues mira, yo te confieso que cuando yo comienzo a salir como cantante, como ministro, como salmista, ¿verdad? Como todas las formas de identificar a uno cuando se mueve en la música. Yo comienzo a tener un conflicto. Porque llegó el momento en que cuando yo llegaba a las iglesias, llegaba a los eventos, y me tocaba exponer, más allá de la música, me tocaba predicar o exhortar. Yo empecé a encontrar que yo no tenía identidad.
como identidad teológica. Yo no podía definirme. Había unas cosas que cuando yo me encontraba predicando, yo encontraba, o sea, es como que yo exponía, pero de acá adentro había un conflicto. O sea, a veces yo me encontraba diciendo cosas que yo mismo no creía. Y ahí comienza un proceso de educación, de estudio, de disciplinarme. Y ahí comienza a cambiar todo. Porque incluso hasta el asunto de la adoración y de la música, yo empecé a verlo diferente. Yo me crié en la iglesia. Yo no vengo de ninguna iglesia conciliar. Mi iglesia... Para el tiempo que yo crecía en la iglesia, se conocían como las iglesias de restauración. Una iglesia independiente. Para el tiempo de los Marco Sweet, Marco Barrientos. Todo este tiempo donde ya salimos de los coritos. Bueno, por lo menos en la iglesia donde yo me crié, salimos de los coritos. Entramos entonces a las canciones, a lo contemporáneo, todo eso. Y yo vengo con un bagaje de ser cristiano toda la vida, quizás de un ala más de centro liberal, si lo fuéramos a categorizar. Pero cuando comienzo a ministrar me encuentro con que yo no me encuentro dentro de la... Claro, y tú sabes que este asunto de la búsqueda de la verdad, si lo fuéramos a definir de esa manera, las crisis existenciales realmente no tienen fin del todo, ¿verdad? Porque tú como ser humano siempre buscas más y eso estoy yéndome por una tangente distinta. Claro. Pero en fin, comienzo a desarrollarme hasta que, como bien me dices, ¿verdad? Encuentro esa reconciliación con el propósito y la voluntad de Dios y llego a la iglesia en la cual voy persevero, que es Uno Church, antes Catacumba 5 allá, del pastor Rey Matos en Añasco, y por, ¿verdad?, el gran sentido del humor de Dios, termino siendo pastor de jóvenes. Se me pide ser pastor de jóvenes. Claro, ya yo había comenzado con una iniciativa que se llama Por Gracia Experience, que es una iniciativa junto a otros pastores del área oeste, donde trabajamos temas de apologética, temas de interés social y demás. Por eso ellos vieron en mí, ¿verdad?, esa afinidad con la juventud y entra este acercamiento. Y pues obviamente no lo puedo alejar de la voluntad de Dios. Siempre a mí me ha apasionado eso. Y eso me trae a una nueva faceta que hoy pues obviamente es mucho más amplia. Hoy allá en Uno Church soy pastor anciano, soy pastor de educación, pastor de adoración, pastor de jóvenes, pastor de muchas áreas allá. Más bien lo que pudiéramos categorizar o clasificar como vida de iglesia. Soy el pastor de esas áreas hasta ahora que estoy contigo aquí sentado. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? En mi experiencia, el pastorado ha sido una guerra sin fin con Dios. Sí. En el buen sentido. En el buen sentido porque yo amo a Dios y amo hacer la voluntad de Dios. Sí. Pero por muchos años yo le dije a Dios, lo que tú quieras menos esto. O sea, tú quieres que yo limpie los baños, yo limpio los baños. Tú quieres que yo lo que tú quieras, menos el pastorado. Sí. Y entonces el hecho de ese sí mío fue un sí malcriado. Sí. Un sí de... tú sabes, fue un sí de... refunfuñando. Sí. Y yo siempre que hablo de esa experiencia, me gusta decirle a la gente esta idea. Yo pensé en inicio que el ministerio pastoral tenía que ver con lo que yo tenía para darle a esta gente. Sí. Después me di cuenta que tenía más que ver con lo que ellos tenían para ayudarme a mí a sanar. Porque yo no sabía que era que yo estaba decepcionado y herido con la iglesia. Y esas heridas y esa decepción habían creado en mi cabeza una distorsión del rol que me toca ocupar a mí ahora. Claro. Y como yo no quiero ser el victimario que me lastimó, yo no sé si hace sentido esa idea. Totalmente. Como yo no quiero ser ese pastor déspota, como yo no quiero ser ese súper ungido, como yo no quiero ser esa persona que tiene que mostrar una familia perfecta. Yo no quiero ser el que todo se lo sabe. Entonces yo empiezo a tener una guerra sana con Dios. Porque yo sentía que, primero, el ministerio era una condenación para que yo estoy condenado para el ministerio, que yo no puedo hacer más nada en la vida, que nada me va a salir bien más que esto. Sí. Y entonces,
¿Cómo se da contigo? O sea, porque conmigo fue esta cosa de, ya yo tengo una imagen. Yo soy hijo de un pastor, mi papá es un hombre muy serio, muy de Dios. Ajá. Pero al yo buscar otro horizonte y entrar en un proceso de transición, porque yo sí vengo de una iglesia pentecostal denominacional, súper conservadora. Sí. Y eso empieza a traerme unos conflictos internos cuando yo empiezo a estudiar y a leer y empiezo a darme cuenta que yo estoy cojo de un montón de sitios y yo digo, espérate, yo necesito en esa dinámica buscando iglesia, es que yo empiezo a encontrarme con estas ideas distorsionadas de la figura de un pastor y todas estas cosas. Sí. Y ahí fue que yo dije, no, yo no voy a hacer eso porque hoy me doy cuenta que era el resultado de una herida. Sí. Pero ¿cómo se da contigo esa idea de decirle a Dios, ok, sí? Mira, me identifico contigo en muchísimas cosas de las que estás diciendo. Yo... Incluso en un momento dado tuve una guerra bien fuerte, una batalla bien fuerte con Dios, porque yo estaba convencido de que mi vida iba a girar en torno a la música. No te niego que en mi inmadurez como ministro en muchas ocasiones caí en la idea del glamour y todo lo que yo quería alcanzar como ministro. Yo veía otras cosas. Yo quería llegar allí y cuando me doy con la realidad de que lo que Dios me estaba atrayendo hacia el área pastoral, batallé mucho. De hecho, todavía batallo. Precisamente por cosas que mencionaste. Yo, a través de mi vida, creo que he aprendido más a qué no hacer que sí hacer. Precisamente por las cosas que vi en mi niñez, por las cosas que vi en mi familia, por esa figura así pastoral que uno está acostumbrado a ver, que es infalible, que siempre tiene la respuesta, que nadie puede cuestionar las respuestas que da o sus posturas, porque ese es el ungido de Dios. Es una visión papal. Es una visión papal, exactamente. Evangélica, pero pues papal. Exactamente, exactamente. Ajá. Criticamos la institucionalización de la iglesia, pero funcionamos a veces de esa manera. Claro. Entonces... te confieso que en momentos dados he sentido miedo de convertirme en esa figura. He sido constantemente, soy constantemente retado en mis formas de pensar. Llevo muchos años reformando mi estilo de vida. Qué mala palabra. ¿Verdad? Qué mala palabra. Tú acabas de usar una palabra bien mala. Y de hecho, imagínate cómo la tengo tan arraigada que hasta comienzo a veces predicaciones diciendo lo que decía Lutero y Calvino. Una iglesia reformada es una iglesia que constantemente está reformándose. Claro. Y tiene todo el sentido. Pero mi experiencia ha sido una experiencia de constante, y yo sé que es una mala palabra, ¿verdad? Para algunos, reforma. Sí. Yo no te puedo decir que hace 10 años hace 10 años yo pensaba de una forma, hoy pienso diferente en cuanto a cosas. Obviamente en cuanto a la esencia sabemos que no. Pero hay formas, es la forma en que hacemos iglesia. De hecho, dicho sea de paso, una de mis funciones primordiales hoy día como pastor en la iglesia en la cual persevero y de la cual soy parte, es precisamente esa. A mí me ha tocado ser como el agente de cambio. Okay. El agente de transición en unas áreas. Se me ha dado la confianza de traer una visión fresca, esta opinión más atada a generaciones más jóvenes. Sí. Y va bien de la mano. Te puedo decir que todavía estoy en un proceso donde estoy sanando, no te lo niego. Como individuo estoy sanando. Tan es así que hace unos meses atrás tuve una experiencia en la iglesia donde tuve que reconocer y sentarme con mi pastor y decirles, pastor, yo le quiero pedir perdón porque esto que yo esta forma de proceder mía, habló de una herida que todavía cargo de bien temprano en mi juventud en cuanto a la figura pastoral. Así que no me puedo sentar aquí a decirte que todo lo tengo resuelto ni que todo está descifrado. Sigo siendo una persona que está en un constante proceso de sanidad y mi experiencia, ¿verdad? Va atada a lo que hoy podemos llamar una experiencia pastoral, va atada a un compromiso que yo hice conmigo mismo. Yo no quisiera repetir los errores que yo vi. Uh-huh. Quisiera ser el mejor pastor, no dentro de una línea, ¿verdad?, de autosatisfacción, sino más bien de poder realmente, en la medida en que yo pueda demostrar
de la forma más íntegra el ejemplo que vemos de Jesús en la palabra. Y obviamente, pues siempre uno va a tener unas posturas teológicas. Esto es algo que pudiéramos discutir y siempre van a haber diferentes puntos de vista, diferentes posturas. Pero realmente con una teología lo más sana posible y lo más bíblica, aunque todo el mundo pueda atribuir, ¿verdad? Que lo que está buscando es exactamente lo mismo. Claro. ¿Verdad? Pero lo más bíblica posible. Yo creo que, mira, en mi desarrollo, en el ministerio, mi desarrollo transiciones han sido bastante abruptas e interesantes, porque yo vengo de caminar en una iglesia denominacional a transicionar a una iglesia de reino. Wow, yo estuve ahí también. Y esos son dos mundos completamente diferentes. Yes. Y cuando yo entro en el ministerio, me doy cuenta, ya en el ministerio pastoral, no como el pastor asociado, no, sino como un pastor dirigiendo un grupo de gente. Me doy cuenta que dentro de nuestras iglesias hay más gente lastimada que gente disponible. Y cuando yo me siento a escuchar las historias, el 80% de ellas, y yo creo que estoy siendo conservador con el número, sí, probablemente, está lastimada por la propia iglesia. Sí. Y yo me doy cuenta que eso es un problema por muchas razones. Sí. Número uno, porque, y de esto hablamos antes de comenzar, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, claro, ese cuerpo de Cristo restaurador, comisionado para la asignación apostólica de la iglesia en este, yo le digo, en este trabajo colaborativo de salvar al mundo. Claro. ¿En qué punto nos volvemos nosotros los victimarios? Sí. Esto es un problema bien grande porque en la generación en la que nos encontramos, y tú que eres pastor quizás de un grupo de jóvenes, claro, abarcas muchas más cosas, pero claro, quizás esto es bien normal para ti escucharlo. Nosotros estamos en una generación que ama a Dios y detesta a la iglesia. Ajá. Y no necesariamente detesta a la iglesia por la manera de la iglesia. Porque la gente, la manera, los estilos, la gente está acostumbrada a esos estilos. Claro. Pero es por el proceder de la iglesia. Yo me puse a pensar en algunas cositas que yo quería traerte a la mesa para que habláramos un poco acerca de eso. Sí. Que yo creo que son un problema dentro de la iglesia y que dentro de mi experiencia ha sido bien, bien difícil. Hoy en día hay muchas cosas que yo no hago en esta iglesia y que yo no permito que ocurran en esta iglesia solamente por no convertirme en esa persona. Claro. Yo le digo a la gente en esta iglesia, ustedes todo el tiempo piensan, pastores, que tú no me conoces, pero ustedes no me conocen a mí tampoco. Ustedes no saben lo orgulloso que yo puedo ser. Sí. Ustedes no saben lo profeta que yo me puedo creer de no pisar el piso. O sea, yo puedo llegar a ser una persona... O sea, mi alter ego profético es una cosa devastadora. Es una cosa devastadora de verdad, porque yo puedo convertirme en esta persona que da miedo. Te voy a contar esto para que de ahí partamos. Claro, claro. Hace como 2 años atrás, yo creo que yo cuento esto mucho, esta experiencia mucho. Y es que hace 2 años atrás más o menos, cuando yo recién estaba comenzando esta iglesia, yo vengo de un viaje de República Dominicana para Puerto Rico. Mis servicios eran de noche. Ajá. No estábamos aquí en estas facilidades, estábamos en el templo pequeñito donde comenzamos. Mi líder de servidores me había recogido en el aeropuerto a las 6 de la tarde. Mi servicio empezaba a las 7. Oh, wow. So, veníamos, ya tú sabes, ahí orando para que el Señor nos diera paso. So, llegamos súper photo finish a la iglesia. Sí. Me dan mi micrófono, mi headset. Yo me engancho el headset y no sé qué. Entro por la puerta de atrás. Literalmente ya estaban repitiendo la canción por la que me tocaba subir como 3 veces. esperando que yo suba. Y yo hago mi aparición mágica, subo a la plataforma, al altar, para los que se ofenden con que yo le llame plataforma. Claro. Entonces subo al altar y prendo mi micrófono y voy a tratar de hablar y mi micrófono no suena. Y yo le hago señas al sonidista y el sonidista está en la Lalandia. Yeah.
estoy tratando de hablar y no, él no se da, yo no sé, yo honestamente no sé. Historia larga, corta, yo sigo insistiendo y no logro nada. Le pido a uno de los adoradores que me pase el micrófono y le he dado un rafagazo por el micrófono. Por el micrófono le dije, si tú no puedes... Bueno, yo hasta un mensaje de texto le mandé de la plataforma y no sé qué hacía, que él no... Y yo le digo por el micrófono con la iglesia llena, si tú no puedes estar pendiente a la consola, que es lo único que te toca hacer, suelta la consola y siéntate. Por el micrófono, domingo por la noche. Historia larga, corta. Yo no me sentí mal, Juan Carlos. Oh, wow. Porque yo soy el pastor de la iglesia. Sí, sí. El que es hoy mi pastor de jóvenes, que es mi amigo con quien yo empiezo la iglesia. Éramos él y yo cuando la iglesia empezó. No había ni un solo miembro más. Me pidió que por favor yo me quedara. Me dijo, yo necesito hablar contigo, no te vayas. Nunca me voy a olvidar de las palabras porque él me dijo, yo necesito permiso para hablar con mi amigo y no con mi pastor. Y yo le dije, dime lo que tú quieras, estamos aquí, estamos tú y yo. Y él me dijo estas palabras. Me dijo, José, si ese es el pastor que tú piensas ser aquí, dímelo desde ahora porque yo voy a poner mi carta de renuncia y yo me voy. Oh, wow. Porque de ahí vengo yo. Y si tú vas a ser ese pastor maltratante, tú me avisas porque yo me voy. Y mi respuesta automática, Juan Carlos, fue, pues arranca y vete. Oh. Porque aquí el pastor soy yo. Yo soy la autoridad de esta iglesia. Si a ti no te gusta cómo yo brego las cosas, ahí hay 2 puertas. Puedes escoger la que mejor te guste y te vas. Todo estuvo bien hasta que yo llegué a mi casa esa noche. Cuando yo traté de orar para dormir, que no pude. Y ahí el Espíritu Santo empezó a decirme, lo hiciste mal. Oh, wow. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ahora yo me retracto Ajá. de lo que yo creo que es mi posición de autoridad? Con el tiempo me di cuenta que ese es el resultado de mi mentalidad de privilegio. Y de eso quiero que hablemos Claro. ahora. Claro. Porque los ministros, por alguna razón, nos inculcan esta idea de privilegio. Sí. Yo he escuchado frases como, los ministros son gente hecha de otro material. Y esa idea es complicada, chico, porque nos ha desarrollado una mentalidad de privilegio que ha hecho que nosotros como ministros, consciente o inconscientemente, Sí. estemos edificando nuestro imperio y no su reino. Claro. Claro. Y esa es la cultura religiosa de nuestro país. Cierto. Yo no sé si tú lo ves, quizá en el área oeste donde tú vives ahí no hay nada de eso, pero en esta parte es una locura. Sí. Las iglesias no giran en torno a Dios y su presencia. Las iglesias giran en torno a la mentalidad de celebridades de los El ministros. culto a la personalidad. Sí, sí. ¿Cómo? ¿En qué punto nos volvimos esta iglesia? Sí. O sea, ¿cómo? Yo no sé si tú lo notas. En algún momento de mi historia yo noté el cambio. O sea, yo soy hijo de un pastor que pinta paredes, que lleva a los hermanitos a las citas médicas. Así es mi papá. Sí. Sí, sí, sí. Y yo entonces transiciono y me doy cuenta que los pastores son una celebridad con guardaespaldas, con unos protocolos, con unas entradas de seguridad, con unas... Cuando yo llego allí, yo digo, ¿pero qué es esto? Yo estoy acostumbrado a ver a mi papá ayudando al hermanito Julio a hacer mecánica en la casa, a hacerle compra a la hermana Tata. Y de momento yo veo que el pastor tiene una butaca diferente a la gente sentada. ¿Sabes? Unas cosas que yo digo, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo nos convertimos en esta iglesia? Sí. Y quiero que hablemos un poquito de esto. Háblame de
¿Cómo lo ves tú? Sí. Juan Carlos, que ahora está en este proceso, porque el ministerio pastoral, va a sonar raro, pero esto es un trabajo sucio. Sí. El ministerio pastoral, el que está haciendo el ministerio pastoral como es. Claro. Aquí no hay glamour, Claro, aquí no hay aplauso, aquí lo menos que hay es dinero. O sea, el que lo está haciendo como es, o sea, el resultado es bien diferente a la fanfarria que vemos afuera. Claro. Tú llegaste a ver estas diferencias dentro del cuerpo de Cristo. Sí, definitivamente. Definitivamente. Mira, el tema, podríamos estar hablando una semana, porque si nos remontamos a la parte histórica, tendríamos que venir hablando desde cuando la iglesia se convirtió en una institución, para el Imperio Romano, para allá para los tiempos de Constantino, para el emperador posterior a Constantino, que fue el que instituyó realmente el cristianismo como religión del imperio. Tendríamos, claro, obviamente viene el tiempo de la reforma y obviamente hay unas cosas que cambian y la cuestión denominacional y todo, ¿verdad? Todas las ramificaciones que hoy conocemos como cristianismo. Creo que esas cosas de alguna forma u otra históricamente han aportado cómo se ha visto la iglesia como este lugar opulente en un momento dado, como este cuerpo pseudopolítico que también en momentos dados como todavía se comporta en algunos renglones y en algunos sectores del mundo todavía. Por ejemplo, en Estados Unidos. La iglesia en Estados Unidos tiene una presencia política increíble. Claro. No estoy en contra de que el cristiano aporte a la política. Estoy en contra de politizar la iglesia, que son dos cosas diferentes. Sí. Eso es un tema, pero centrándonos en el tema de cómo hemos visto el ministerio pastoral en Puerto Rico, tengo que confesarte que sí he visto esa dicotomía. Incluso en momentos dados lo he visto dependiendo la denominación. Hay denominaciones que han guardado con celo la función pastoral. Y tengo que confesarte que como alguien que viene de iglesia independiente, he visto esto bien marcado. Por ejemplo, cuando me tocó empezar a visitar iglesias, las iglesias más conservadoras, por lo general, guardan esta función pastoral sana, ¿verdad? Esta función pastoral donde todavía el pastor visita las casas, se preocupa por los hermanos, se preocupa por las cosas que en otros sectores son triviales. Claro. Se preocupa por el bienestar de la gente, por la salud de la gente. Son todavía los que van y van a los velorios, tú sabes, cogen las llamadas, responden los mensajes de texto. Pero también tenemos otro sector que lo he visto sumamente como rockstars, como y creo que está creciendo. Y está efervesciendo. Entonces lo triste es que son personas que vienen de la otra ala. Vienen del ala de ver un ejemplo pastoral más dado a la gente, más dado a la necesidad de la gente. Y esto, ¿verdad?, está creciendo mucho más. Yo creo que cuando entramos en ese plano, ahí creo, ¿verdad?, con mucho respeto y con mucho temor y prudencia, que entramos en las heridas más marcadas y más profundas a las ovejas, a la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la primera herida que se le causa a una persona es enviar el mensaje de que el pastor es esta super persona bien vestida, guiando el mejor carro, con privilegios dentro de la iglesia, no hace fila, se le seca el sudor, se le traen copas de agua, se le ponen sillas diferentes, sus hijos hacen lo que les da la gana en la iglesia, se convierte... Sí, hablando claro, hay un montón de cosas que se dan. Ni hablarte de cuando entramos al asunto de las finanzas en la iglesia, cosas que no se reportan, la falta de transparencia en el manejo sano de los recursos que Dios nos ha dado a administrar en la iglesia. Válgame, podemos hablar de muchas heridas. Y sí lo he visto. Te confieso que es uno de mis temores, porque ninguno estamos exentos de caer en eso. Es bien fácil caer en eso hoy día. Y es fácil porque seguimos confundiendo el asunto pastoral con una función de una figura pública. Que técnicamente lo podemos hacer porque hoy día
Nosotros estamos expuestos de diferentes formas, pero cuando entramos en el contexto de lo que es una figura pública, como lo es un político, como lo es un artista, como lo es un actor, lo que sea, no es lo mismo, porque esas funciones tienen unos privilegios que vienen con su función, con su cargo, ¿verdad? Con lo que hacen. Nosotros no. El ministerio pastoral es un ministerio que está ahí para hacer lo que la Biblia establece que estamos llamados a hacer, ¿ves? Y sobre todo guiados por el ejemplo que dio Jesús. Claro. Para mí ese es debería ser así, es nuestro punto de partida, ¿verdad? El ejemplo que dio Jesús. Y te puedo hablar que en lo personal, hermano, yo he visto de cerca, yo las he vivido también, amistades que hoy día no le sirven a Dios y que no quieren saber de la iglesia, e incluso lo extrapolan entonces a que no quieren saber nada de Dios porque el mensaje que se les llevó es que Dios es el pastor. Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, o sea, no sé si me estoy explicando correctamente, ¿ves? Es como que, bueno, lo que estábamos hablando ahorita es una visión papista. El pastor es el representante infalible de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran en estas modalidades, cuando entran en estas conductas, le están lacerando a la gente no solamente por el proceder de la iglesia, hay otros que lo llevan más allá, hay otros que entonces se ofenden contra Dios. Entonces, ahí tú vienes a ver que después se dan estos cambios de filosofía donde ya no soy cristiano, ahora soy agnóstico. Porque y realmente cuando tú escuchas este término, no es que están cuestionando necesariamente el origen de Dios, si existe Dios, sino no es que no están seguros en cuanto a la existencia de Dios, es que tienen una herida infligida, tienen una herida tan profunda que lo manifiestan de esta manera. Pero cuando tú los escuchas, cuando tú te sientas con ellos, cuando ellos comparten sus experiencias, son gente que han vivido cosas atroces en la iglesia. Cosas atroces. Fuera de cámara te estaba contando algunas experiencias que he vivido y son consistentes. De hecho, y perdona que te interrumpa, yo creo que una de las cosas, y esto también te lo mencioné fuera de cámara, que yo he escuchado más en la iglesia que yo pastoreo hoy, la frase más recurrente de la inmensa mayoría de la gente aquí es: pastor, esta es la última oportunidad que yo le voy a dar a la iglesia. Definitivamente. Yo tengo gente que me ha dicho abiertamente, si de esta falla, pastor. Y eso a mí me caen 4 millones de libras encima. Claro. Pastor, si esta experiencia me falla, yo no voy a regresar. Sí, definitivamente. De hecho, a mí me ha pasado también. Y a otra gente, por ejemplo, que te llega a la iglesia y te dice, tuvimos la experiencia hace unos viernes atrás, nos llegó este joven universitario del Colegio de Mayagüez, que nos dijo: esta es mi primera vez en la iglesia y espero que sea buena. Entonces, bueno. Entonces ¿qué tú esperas de un recibimiento como ese? ¿Ves? Claro, te tengo que ser bien honesto. Hay muchos factores que para mí contribuyen a que una persona, llámese un pastor, ¿verdad? Hablando de la función pastoral, caiga en esto. Hablamos del glamour, hablamos de los privilegios. Muchas veces tiene que ver con sus posturas teológicas. Hay veces que tú te das cuenta de... O la falta de ella. Que yo me inclino más a que yo, en mi opinión, es atroz. Sí. Me voy a rebobinar ahí. Yo no creo que es la postura, yo creo que es la falta de conocimiento teológico. Porque es que hay unas cosas, es que tú a veces vas a lugares y no, basta con hablar con la persona. Y tú escuchas opiniones en torno a temas y te das cuenta de que las heridas que está produciendo en la gente viene de la ignorancia. Claro. Ahora, ¿cómo se resuelve? Porque, mira, mi experiencia es bien particular. Porque aquí, en la iglesia que yo pastoreo, yo me he apropiado mucho de un simple consejo que le dio Pablo a Timoteo, diciéndole: cuídate de ti y de la doctrina. No hay una cosa más difícil que tú cuidarte de ti. Porque inconscientemente tú justificas tus acciones. Como tú eres juez y parte y emocionalmente tú estás involucrado en este ejercicio, tú justificas las razones. Y puedes encontrar en la Biblia, sacar de contexto la Biblia para justificar tus acciones. Pero muchacho, olvídate de eso. Y a mí se me ha hecho bien difícil aquí cuidarme de mí.
ser honesto, desmontar la percepción piramidal de la iglesia. Sí. Esa idea jerárquica de la iglesia. Sí. Yo me paso aquí tratando de... No voy a usar la palabra de construir porque eso es un lío también, tú sabes. Porque yo no soy porque yo no soy progresista en lo absoluto. Claro, claro. Yo creo que ¿verdad? El fundamento de la iglesia y la edificación de la iglesia la hizo Cristo y eso no hay que cambiarlo, punto. Pero yo soy una persona que trata de mostrarle a la gente que ellos y yo somos igual de humanos. Sí. En algún momento yo tuve una crisis hace algunos años. Estaba bajo una presión brutal. Estábamos en un proceso de transición bien interesante aquí. Estaban pasando cosas. Tenía unos retos de fe bien brutales. Y aunque de donde yo vengo los pastores son Superman, yo no. Sí. Y yo empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. Sí. Y yo recuerdo que un domingo yo me paré frente a la iglesia. Y yo estaba sudando. Yo me quería morir. Porque yo me había propuesto que yo le iba a decir a la iglesia en el micrófono que yo estaba teniendo ataques de ansiedad. Oh, wow. Sí. Tú no sabes, Juan, cuántas veces yo pensé que eso era un error. Y es todo lo contrario. Tú no sabes cuántos pastores amigos me llamaron para decirme lo que tú hiciste no se hace. Oh, wow. Porque tú no le puedes estar mostrando a la gente tu vulnerabilidad. El pastor tiene que ser un hombre de una sola pieza. Oh, wow. Si tú le muestras a la gente esa debilidad, qué fortaleza, pues... Y a veces se nos olvida que yo no soy el punto de referencia. Exactamente. Mi familia no es el punto de referencia. Uh-huh. Cristo es el punto de referencia. La iglesia que fundó Cristo es el punto de referencia de lo que es una familia. Exactamente. Mis hijos no tienen que ser perfectos para yo mostrarle yo no tengo que tener un matrimonio perfecto para yo... Pero esta idea de privilegio nos ha hecho tener unos manejos tóxicos dentro de la iglesia y nos ha llevado a poner a la gente a aspirar a unas cosas que no van a verlas cumplidas en su vida porque es mentira. Exactamente. Pero a mí se me ha hecho, o sea, yo te soy completamente honesto, se me ha hecho bien difícil. Ni hablemos de aceptar la corrección. No vamos ni a hablar de eso. Porque ha habido momentos que los propios líderes de la iglesia, con respeto, con amor, pastor, se te fue la mano. Y yo me lo quiero comer con ketchup. Yo quiero acabar con ellos porque yo no me equivoco. Yo soy el pastor. Yo soy quien oye a Dios. Sí. ¿Cómo se soluciona? Estamos en una generación de gente que está teniendo experiencias espirituales aisladas de la iglesia. Sí. Y pareciera que son más genuinas que las de la iglesia. Y eso es preocupante. ¡Claro! De hecho, sociológicamente hacia eso es que nos dirigimos, hacia la era de la espiritualidad. Y el reto que tiene la iglesia, porque cuando hablamos de la era de la espiritualidad no estamos hablando de una era cristiana. Sí. Son dos cosas diferentes. O sea, el reto que tiene la iglesia... Y no me quiero desviar del tema, ¿verdad? Pero tiene que ver. Sí. Es que el reto que tiene la iglesia es precisamente esto, de que estamos acercándonos a una era de la espiritualidad, pero la gente se está dejando cada vez de la verdad de Dios. Sí. La espiritualidad, diferentes disciplinas, yo defino mi espiritualidad. La mística. Una de las formas que yo creo, mano, que nosotros como pastores... o una de las buenas acciones que como pastores podemos adoptar en pos de un cambio y de no seguir repitiendo estas cosas, quizás no en un absoluto porque seguimos siendo gente que nos equivocamos, es el rendir cuentas. Eso que tú acabas de decir de la corrección es algo que carece mucha gente, de lo cual carece mucha gente por ahí. Mucha gente quiere tener una iglesia, quiere tener un gran ministerio, pero cuando tú buscas si esos pastores tienen gente a quien ellos les rinden cuentas, muchos de ellos no tienen gente a quienes les rinden cuentas. Y por otro lado hay otros que buscan a alguien que tenga un Mercedes más caro que el de ellos. Y que tenga una mansión más grande que la de... Claro. ¿Cómo? O sea, yo soy pastor. Ok.
José Pedraza es pastor, llega a la oficina de Juan Carlos Rosa. Y yo te digo, tenemos ahora una sesión de consejería. Y yo te digo, pastor, yo he lastimado a mucha gente. Desde mi ignorancia. Sí. Desde mi manifestación de Saulo de Tarso. Yo juro que estoy haciendo lo que es. Y estoy acabando con todo. O sea, es ignorancia genuina. Claro. ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué tú me dices? Yo soy pastor, tengo una congregación, yo estoy lastimando a mi gente porque yo hago que mi gente piense que el ministerio es esto, aquello y lo otro. Que la gente aspire al ministerio como una mejor manera de vivir. Sí. Que la gente aspire al ministerio como un standing de glamour. Que la gente... Sí. ¿Cómo yo lo arreglo? Claro. Si yo estoy en tu oficina y te digo, Juan Carlos, yo... O sea, ya la cultura de mi iglesia gira en torno al ungido de Dios. ¿Cómo lo arreglo? La persona, yo te diría, tenemos que estar dispuestos a renunciar a eso que se ha convertido en nuestro tesoro, que es nuestra forma de pensar, que es nuestra postura en cuanto a qué es la iglesia. Mira, hay cosas que... Hay soluciones que pueden ser complicadas, no porque lo sean en sí mismas, sino por las acciones que tiene que llevar a cabo la persona. Claro. Lo primero que debe hacer ese pastor es treparse a su tarima o a su altar, lo que sea, y es hablar a calzón quitado. Decir, mira, yo he cometido este error. Yo he establecido como pastor esto, he dicho esto, he predicado esto, pero entiendo que hay que rebobinar. Y esta es la forma correcta en la cual de ahora en adelante lo vamos a hacer. Porque una de las cosas que la gente atesora, mano, es la sinceridad. O sea, la gente está buscando gente genuina. No, y en esta generación más. La gente está buscando gente genuina. Entonces, un pastor, en la medida en que muestre la genuinidad, la gente va a ganar autoridad, gana autoridad entre el pueblo. Cuando digo autoridad, no es algo... No es que te conviertes en un dictador. Claro. Cuando digo autoridad es que la gente te va a apreciar, que la gente va a respetar lo que estás diciendo, porque hay un elemento de sinceridad que no se da cuando tú comunicas que el ministerio es opulente, que el ministerio tiene que tener privilegios, que el ministerio lo define qué carro guío, en qué casa vivo, qué ropa me pongo, qué perfume me pongo, todas estas cosas. Yo empezaría por lo más rudimentario, que es hablar con la iglesia acerca de cuán distorsionadas posiblemente han estado muchas de las posturas que yo he predicado y mucho del proceder que yo he llevado a cabo como pastor. Luego de eso, yo te diría que hay que revisar el asunto teológico, porque es que cuando estos imperios se construyen, hermano, tienen una forma muy particular, exactamente, de sostener, de defender, de validar y de respaldar el asunto teológico. O sea, lo definen con la Biblia. Yo digo que agarrando textos bíblicos por los pelos. Claro. Ahora, tú sabes que yo creo que a mí que yo no soy el pastor de los pastores. Claro. Una de las cosas que yo me he tomado la valentía de admitir es que yo estoy aprendiendo. Sí. Y le dije a mis líderes, en mi última reunión le dije a mis líderes, yo necesito que ustedes entiendan algo. Yo no estoy improvisando. Sí. Pero yo estoy aprendiendo. Claro. Hay una diferencia. Sí. Pero una de las cosas que yo creo que a mí me ha traído esa camisa de fuerza es que yo soy pastor, pero no he renunciado a ser oveja. Claro. Yo soy el pastor de esta grey. Sí. Pero yo tengo a alguien que me pastorea. Ahí está. Que me aconseja, que me regaña, que me amonesta, que me dice, lo estás haciendo mal. Sí. Yo digo esto, yo no sé si esto suena extremo, pero llegó un momento basado en mi ego y en mi personalidad, donde yo tuve que hacer un
voto de obediencia. De verdad. Y yo dije, si este hombre es mi pastor, lo que él me diga es sí y amén. Ajá. Yo tengo que escucharlo y tengo que bajar la cabeza. Y hay veces que digo, cállate. Sí. Baja la cabeza y cállate. No digas. Porque es la única, no sé si hace sentido. Claro, todo el sentido. Pero en los demás círculos, Sí. yo soy el líder. Sí. En los demás círculos, yo soy la autoridad. En los demás círculos, yo soy el que dice y la gente. Entonces, yo tengo que tener un lugar donde yo reciba el consejo, la amonestación, donde yo pueda sentarme. Sí. A quien yo tenga que rendirle las cuentas de los informes financieros del manejo de mi iglesia, las auditorías contables de mi iglesia. Una de las cosas que yo he hecho, por ejemplo, es que en esta iglesia yo no manejo dinero. Ajá. En nuestra iglesia, Juan, yo no firmo cheques aquí. Sí. Yo no firmo cheques, yo no reembolso dinero, yo no pago nada. Aquí en esta iglesia yo tengo una figura pastoral que se encarga del manejo administrativo de la iglesia. Nosotros hacemos un informe financiero público en las redes sociales. Sí. Porque es la manera en la que yo quiero romper con esa idea. Claro. De que la iglesia es la alcancía del pastor. Yo tengo gente en esta iglesia que fueron abusados financieramente. Yo tengo una familia en esta casa que los llevaron a la quiebra. Oh, wow. Porque cada vez que el profeta de la iglesia decía que había que traer a no sé quién de Argentina, de allá y de acá, los pastores iban donde esta familia de dinero a buscar cheques. El Señor me dijo que tú vas a financiar el que venga el profeta fulano de tal. Y los llevaron a la quiebra. Cuando llegaron aquí la primera vez me llegaron diciendo, yo vengo aquí, pero yo no voy a dar dinero. Oh, wow. Y mi respuesta fue, pues que yo te estoy pidiendo dinero. Yo no necesito tu dinero. Ni yo necesito tu dinero, ni Dios necesita tu dinero. Claro. Pero eso ha sido tan confrontador porque para la gente que viene de ser lastimado por la iglesia de esta manera, Sí. no hace sentido. Sí. Es incongruente. Yo tengo gente aquí que pagaron milagros que nunca llegaron. Oh, wow. Que tuvieron que enterrar familiares por quienes dieron ofrendas de pacto y todas estas cosas. Sí. Sí. Y yo creo que Dios nos está llamando como pastores de esta generación a humillarnos. Sí. Esa es la palabra. Cuando te hablaba precisamente de pararte en el ejemplo que me diste frente a la iglesia y reconocer lo que uno está haciendo mal como pastor, eso es un acto de humillación. Pero eso envuelve un asunto de carácter de quien lo está haciendo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es algo que tú me dices hoy? Pedraza, hace algunos años atrás, yo tenía este manejo como líder. Sí. Que ahora que yo soy pastor, Sí. yo me arrepiento de haberlo hecho así. Oh, wow. Que, cuando yo era cantante, yo hacía esto de esta manera. Cuando yo empecé el ministerio, yo hacía esto así. Y ahora que soy pastor, Sí. yo digo, Dios mío, ¿qué yo hice? Mira, yo te puedo hablar. Yo antes de ser cantante y de salir y visitar otras iglesias, yo fui pastor de adoración. Ok. Y como pastor de adoración, yo te podría decir, quizás es algo, te voy a hablar de un ejemplo un poco trivial y después te voy a hablar de un ejemplo que recientemente vivimos. Dale. Este ejemplo trivial, pues, obviamente, cuando uno es pastor de adoración, la ignorancia, la inmadurez, pues te lleva a darle demasiado peso. Y esto es algo típico en los ministerios de adoración, en los equipos de adoración. Le das demasiado peso a la parte del talento. Okay. Cuando digo es desbalanceadamente, porque obviamente es un equipo que edifica a través del don. Sí. O sea, que evidentemente debe haber un entendimiento musical para ejercer el don correctamente y edificar la iglesia. Pero es normal que un ministerio de adoración raye en el extremo donde todo lo que está buscando es el estrellato, ¿verdad? La cuestión de que cante espectacularmente bien, que toque espectacularmente bien y descuida el área del carácter. Y en un momento dado yo me fui por esa línea y llegó el momento en lo que tenían en tarima o en plataforma o en el altar eran gente que no estaban dando testimonio. Súper indisciplinado. Súper indisciplinado y demás. Ahora te voy a hablar. Y hoy día como pastor, y aún siendo cantante, y me encantan las cosas bien hechas, creo en la excelencia, pero
tengo que tener conciencia de la parte del carácter, ¿verdad? Del testimonio, del fruto, ¿verdad? Ahora te voy a traer otro ejemplo. Ajá. Hace 10 años atrás, si por ejemplo una persona se iba de la iglesia porque no había aceptado corrección, porque no se había sometido al proceso interno de disciplina, que muchas veces viene a ser uno castrante, claro, viene a ser casi un viacrucis, viene a ser casi a un veces martirio. Es más una muestra de autoridad. Y satisface simple y sencillamente lo que nosotros estamos emitiendo como directriz, como orden y demás. Hace 10 años atrás, la persona se va, pues te fuiste, mi hermano, porque no te sometiste al proceso. El problema es tuyo, porque tú tienes problemas de carácter. Y si te fuiste de malas con la iglesia, pues resuélvete tú, porque yo estoy en lo correcto, porque yo te dije lo que tenías que hacer, no lo hiciste. Hace un año atrás, nosotros como iglesia recibimos una persona que se había ido de la iglesia porque en un momento dado, en uno de estos procesos de corrección sumamente legalistas y de ultranza, se lo aplicamos. Esta persona atravesó por un momento donde se convirtió en la primera plana del diario de la iglesia. Wow. No sé si me entiendes con lo que acabo de decir. Saberá lo que estaba en boca de todo el mundo. Esta persona se va, está unos años fuera de la iglesia. Y en el interín yo me entero de que regresó a Puerto Rico. Yo no era parte de la iglesia cuando eso pasó. Yo ahora que entro como una figura con más responsabilidad dentro de la iglesia, pues me entero de que la persona regresa. Y comienzo a hablar y comienzo a entablar conversaciones con los otros pastores. Y les digo, mira, yo creo que nosotros como iglesia, a lo que Dios nos está llamando en este tiempo, nuestra iglesia específicamente ha pasado por una transición de reenfoque de visión. Eso nos ha llevado incluso hasta un cambio de nombre, cosas que se han hablado. Y Dios está haciendo, no nos cabe la menor duda de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Hay muchas cosas que Dios está haciendo en la iglesia que no es otra cosa que simple y sencillamente cambiar nuestra mentalidad. Y mira, cuando hablamos de mentalidad no tenemos que irnos a lo tan profundo. Hay cosas que son formas de proceder. Eso es todo. Y cuando esta persona nos enteramos que está en Puerto Rico, yo comienzo a hablar con los demás y les empiezo a decir, yo creo que la iglesia le debe una disculpa a esta persona. Yo creo que nosotros, aunque la persona no quiera congregarse con nosotros, yo creo que es nuestra responsabilidad llamar a la persona, no para decirle que se quede con nosotros, es para nosotros arreglar lo que hicimos mal. Yo creo que tenemos que llamar a esta persona, decirle, nosotros procedimos mal, permitimos unas cosas que nunca se debieron haber permitido, no trabajamos tu situación, no trabajamos tus inquietudes de la forma en que lo debimos haber hecho. Nosotros como iglesia te queremos pedir perdón. Y lo hicimos, mano. Aún en contra de gente que había estado en aquel momento y que respaldaba lo que en aquel momento se hizo por culpa de nosotros mismos, porque nosotros adoctrinamos a la gente, acostumbramos a la gente a que esa era la manera de proceder. Entonces yo te diría, déjame no de seguir para allá, sino darte la conclusión. Hablamos con la persona. Nosotros no sabíamos la extensión de la herida que nosotros como iglesia habíamos provocado en esa persona. Donde ministerialmente estaba estancada, donde su vida personal estaba estancada, no por la decisión que ella tomó, sino por como nosotros como iglesia, que era el lugar donde ella se suponía que sanara, cómo la laceramos más todavía. Cuando nosotros hicimos esto, nosotros la reunimos, nosotros le pedimos perdón, nosotros escuchamos lo que ella tenía que decir, nosotros le volvimos a pedir perdón. Después de eso yo estaba como pastor de unas áreas a las cuales ella pertenecía, yo me reuní con el equipo, yo le dije, nosotros hicimos esto mal. Nosotros le pedimos perdón y le pedimos también perdón a ustedes por haber procedido de esta manera. Pero yo creo que como iglesia estamos llamados a hacer las cosas diferentes. ¿Cuál fue la conclusión? La persona hoy día está en nuestra iglesia, la persona hoy día está otra vez funcionando dentro del equipo al cual pertenecía. Pero más allá de que esté en nuestra iglesia, mano, es la sanidad que nosotros provocamos en la gente cuando nos atrevemos a decir, metí la pata, me equivoqué, te pido perdón. Pero esto conlleva valentía. Porque tienes que pararte también frente a una congregación a la cual tú le dijiste que esta es la manera de hacerlo. Que eso era lo correcto.
Sí, sí, sí. Tienes que decirle, esto no es la forma de proceder. Estamos lastimando gente. Estamos lastimando gente. O sea, hay mucha gente dentro de la iglesia que es justiciera. Sí. Entonces, cuando tú miras por qué son justicieras, realmente no es que son celosos de la palabra de Dios. Es que tienen sed de venganza. Claro. Y utilizan la palabra de Dios para escudar y para camuflajear su... No, y ese concepto de justicia es un concepto vengativo de justicia, Claro. como si... es una visión judía de quien el Mesías es. Exactamente. Exactamente. Ahí tienes un ejemplo. Te puedo dar más, pero ese es el ejemplo más reciente que he vivido. Como pastor ya. Si tú... Hay gente que va a estar viendo esto que ha sido lastimado por la iglesia. Uh-huh. Eso se llama... Eso se ha vuelto una terminología bastante trending. El church hurt. Ajá. La gente que ha sido lastimada por la iglesia. Me gustaría que cerráramos esta conversación Sí. haciendo dos cosas. Me gustaría que tú pudieras dirigirte Sí. a esas personas que han sido lastimadas por la iglesia. Sí. Por la pura gracia de Dios, mis propias heridas me dieron la energía de decirle que sí al llamado de Dios para yo cambiarlo. Claro. En mi caso, mis propias heridas me hicieron decirle al Señor, yo voy a decirte que sí, porque yo voy a cambiar eso. Pero hay gente que no han tenido ese mismo proceder. Sí. ¿Qué tú le dirías a esas personas como pastor? Y lo segundo que quiero que hagamos es que hagamos una oración. Claro. Yo ayer le decía a la iglesia predicando que las ovejas de Dios, ovejas que escogió Dios para sí mismo, siempre regresan a Él. Sí. Que a veces uno cree que uno corre de Dios, Sí. pero uno no sabe que uno está corriendo a Él. Claro. Y yo estoy orando porque yo creo que en este tiempo el avivamiento de la iglesia no va a ocurrir hasta que nosotros dejemos nuestros becerros de oro y nuestros altares. Yeah. Hasta que nosotros renunciemos a ser dioses humanos. Sí. Hasta que nosotros renunciemos a ideas de privilegio. Hasta que nosotros no nos hagamos humildes. Sí. Y nosotros no busquemos lo nuestro. La iglesia no va a encontrar ese avivamiento. Porque eso es una iglesia sucia. Claro. En la que el Espíritu Santo no se va a querer derramar. Eso es. Ese proceso de purificación y de lavamiento, como dice Primera de Pedro, capítulo número 3, ese ejercicio de lavamiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, nos tiene que llevar a una idea reflexiva. Uh-huh. Para nosotros desarrollar esa humildad. Tú sabes la valentía que toma decirle a alguien, decirle a la congregación. Eso es una obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Sí. Esta es tu cámara. Amén. Y yo quiero que tú tomes un minuto para hablarle a esas personas que pueden identificarse con esto y decir, por eso mismo es que yo no estoy en la iglesia. Sí. ¿Qué tú le dirías en este día? Y quiero que cierres Sí. haciendo una oración por esa gente, porque yo creo que las ovejas de Dios siempre regresan a Él. Y es cuestión de tiempo para que regresen a los brazos de su Padre. Mira, yo conozco mucha gente que ha sido bien lastimada en la iglesia. Y quizás tú eres uno de ellos. Por situaciones, por decisiones que has tomado. Recientemente en mi iglesia también estamos trabajando con personas que han sido divorciadas. Y que la iglesia por el asunto del divorcio le ha cerrado las puertas. Jóvenes que han tomado decisiones en su caminar, decisiones que les han costado mucho, decisiones que han redundado en un cambio de vida, en esta acción de tronchar quizás sueños. Y quizás la iglesia ha sido protagonista en la acción de provocar la herida que te ha llevado a pensar, esto no es para mí, yo no quiero pisar la iglesia, e incluso no quiero saber de Dios. La única respuesta que yo te puedo dar, o quizás la respuesta que me viene a la mente ahora, es que la iglesia está llena de gente imperfecta
y quizás suena simplista lo que te estoy diciendo, pero aún los pastores somos personas que fallamos, que nos equivocamos, que decimos cosas que no debemos decir. Los pastores no somos Dios. Los pastores representamos, debemos reflejar, debemos demostrar a Dios, pero no somos Dios. Y con esto no estoy justificando ninguna acción que haya hecho o llevado a cabo algún pastor en contra tuya. Tampoco estoy tornando en algo liviano la herida que pueda sentir tu corazón. Creo en una iglesia que con la capacidad de demostrar a Jesús. Creo en una iglesia y creo en una generación de pastores que estamos despertando a la realidad de los errores que hemos cometido. Sí. Y también creo que Dios nos está llevando a demostrar la valentía, la entereza y sobre todo demostrar la misericordia suficiente como para decir, hemos hecho estas cosas mal. Es tiempo de hacerlas mejor. Es tiempo de decirle a aquel que se fue de la iglesia y que dice, yo no quiero saber de esto más, regresa. La iglesia debe ser un lugar de confianza. La iglesia debe ser ese lugar donde tú puedas desbordar tu corazón, no para que te juzguen, sino para que te levanten, para que sanen tus heridas. La iglesia debe ser el lugar donde estén tus mejores amigos, tus mejores mentores. Eso debe ser la iglesia. Y hacia eso es que mi corazón quiere dirigirse, y yo sé que el tuyo también. Sí. Hacia eso es que yo estoy apostando. Sí. Obviamente con la palabra por delante, teniendo en cuenta la voz del Espíritu cuando nos redarguye, cuando nos dice esto no lo hiciste mal. Y quiero aprovechar esta oportunidad, si en algo sirve, quiero como pastor y lo que represento yo y lo que representa José, pedirte perdón. Pedirte perdón por aquel que te hizo daño, por aquel que posiblemente te tocó, por aquel que te traicionó, por aquel que se burló de ti, por aquel que te juzgó sin piedad, sin misericordia. Yo te quiero pedir perdón. Y quiero invitarte a que no descartes y no te prives de la oportunidad de ser transformado y de gozar de este regalo que Jesús nos dejó, que es la iglesia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para orar por ti y para cerrar esta oportunidad. Amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este espacio. Gracias por el corazón de mi amigo pastor José Pedraza, Padre. Gracias porque sabemos que gente va a escuchar esto, Padre, y gente va a ser transformada, gente va a ser cambiada, gente va a entender cosas que quizás no entienden. Sí. Señor, y tú hoy abres una oportunidad nueva, Padre. Una oportunidad nueva para ser sanado, Señor. Para también escuchar, Señor, esta expresión de pedir perdón. Pedir perdón por los errores que cometemos como iglesia. Padre, yo te pido, Señor, que si cualquier persona que nos está viendo o escuchando, Señor, ha sido herida, ha sido lacerado o lacerada, Señor, por la iglesia. Padre, yo te pido que tú abras la oportunidad para que esta persona sea sanada, para que esta persona sea restaurada, para que esta persona sea levantada por el poder, Señor, de tu palabra, Señor, y a través del poder, Señor, que habita en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Te doy gracias, Padre. Hablamos sanidad, hablamos libertad, hablamos restauración, Señor, a cada persona que nos vea y que nos escuche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén, Señor. Juan Carlos, gracias por esta maravillosa experiencia. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Espero que podamos tener otras conversaciones como esta y de verdad una bendición. Gracias por haber estado en esta conversación con mi amigo el pastor Juan Carlos Rosa. Contento, te animo a que te suscribas a mi canal en YouTube, vayas a Spotify y vayas a Apple Podcast y sigas disfrutando del contenido que estamos preparando con gente de Dios que el Señor me ha dado la oportunidad de tenerles de amistad. Así que nos vemos en el próximo episodio, el próximo lunes. Bye bye.